A Gálatas nos vamos y nos vamos con este criterio del gobierno providencial del Señor de todas las cosas, especialmente de su pueblo. O sea que, de alguna manera, lo que hemos dicho sobre esta situación y de estas excelentes herramientas tiene que ver, es decir, no nos perdemos, porque aquí vemos en la carta a los Gálatas cómo esas iglesias también tenían sus problemas, sus dificultades, y el Señor guarda a su pueblo en medio de aquellas circunstancias. Leo, como dije, desde el versículo 16 del capítulo 4 hasta el final, pero ya será la parte final la que hoy miremos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Y esto lo comento, esta lectura, en relación también con las cuestiones que antes señalé, de estos proyectos que hay, en los cuales contemplamos la acción del Señor providencial, cuando Él quiere, como Él quiere, y gente que trabaja de distintos ámbitos, seguramente con distintos motivos, pero que al final el Señor lleva su obra y la lleva como Él quiere en el tiempo que ha decidido. Y ese tiempo es este, por lo tanto, es un buen tiempo para nosotros, porque ese tipo de trabajos, donde se puedan aunar toda la documentación sobre una materia, en este caso sobre nuestra reforma del siglo XVI, eso evidentemente es una herramienta providencial para que luego los investigadores realicen un buen trabajo. Y luego ya las opiniones pueden variar, con un mismo documento alguien puede sacar conclusiones diferentes, pero al menos estará el documento. El problema es que a uno, porque le agrade, saque conclusiones o diga cosas en favor o en contra. Y eso, desgraciadamente, en relación con nuestra reforma ha ocurrido. Hay muchos evangélicos que tienen la idea, por ejemplo, de que aquí la Inquisición, cuando estaban persiguiendo a los nuestros, todos los nuestros fueron héroes superespaciales que no tuvieron temor de nada y que fueron brillantes y que cantaron salmos en medio de la hoguera. Eso no es verdad. Algunos medios sí, medios no, otros no. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Es que es normal. ¿Se imagináis a los que estamos aquí que ahora nos estuvieran quemando? ¿Quién cantaba? Algunos soltaría tacos. Es normal, si te están quemando vivo, con lo que eso tiene que doler.
héroes los justos. El Señor te controla, el Señor te ayuda, vale, pero que ahí había una furia humana, sagrada, que no sé qué, pues no. Entonces, esa imagen de los creyentes es un mito y no corresponde a los documentos. Ahora decir, no, pero esta gente es que eran unos miserables que no tenían ni idea, que no querían nada más que aprovecharse para ganar dinero y para tener... Hombre, oiga usted, que no, que esta gente eran creyentes fieles, que aguantaron ahí el tirón como pudieron, que sirvieron al Señor hasta dar su vida. Pues no se pase usted y me diga de ellos tonterías. O sea, las dos cosas hay que evitar, que fueron unos cuantos inútiles que no tuvieron otra cosa que hacer nada más que protestar ahí, o decir, no, estos eran ángeles que ni el fuego le tocaba. Pues mire usted, el fuego le tocaba, pero eran personas creyentes que tenían esa convicción y que por ella sufrieron, lo uno y lo otro. Es decir, los documentos están ahí. Por lo tanto, las opiniones pueden tenerse, pero si los documentos están, siempre alguien se guardará mucho, o por lo menos un poco más, de las opiniones. Pero bueno, ese es el tiempo en el que vivimos, siempre ha sido así y habrá pues malas enseñanzas. En las iglesias de Galacia estaba ocurriendo, y ya lo hemos dicho. Oye, allí habían llegado maestros que no provenían de lugares raros, que venían fundamentalmente de Jerusalén. Que la iglesia en Jerusalén es una iglesia un poco rara. Allí estaban al principio los apóstoles, caramba, que allí está el primer grupo cristiano, aunque no se les llamara así, aquellos 120 esperando lo que el Señor había dicho. Es una iglesia que no se enteraba de lo que tenía que hacer, que el Señor tiene que actuar con ellos de una manera específica, hasta incluso provocar una persecución para que salieran a llevarle el Evangelio a otros sitios. Y es una iglesia que siguió siendo problemática. Y eso es simplemente lo que hay, porque allí estaban muchos apóstoles, caramba, que allí tenían la historia fundamental, porque allí habían ocurrido los hechos de la muerte del Señor, su ministerio, pero al mismo tiempo aquella iglesia permitía unas cosas no de conducta inmoral, sino de conducta doctrinal, porque allí algunos estaban enseñando unas cosas sobre las leyes judías, sobre los ritos, como que había que mantenerlos, etcétera, y no mantenerlos porque tú fueras judío y te pareciera normal, puesto que ya era una costumbre, pues seguir manteniéndolo. No, era como una obligación para los nuevos cristianos. Y hombre, eso Pablo y otros te dicen, no, de ninguna manera, esto no puede ser, porque como pongamos esto así, entonces anulamos todo el plan de salvación, por la gracia y toda la obra de Cristo. Y otros te decían, no, hay que ponerlo porque como esto no esté, la obra de Cristo no sirve a ninguno, porque para que le sirva, este tiene que aportar pues tal cosa. Y eso se hacía en Jerusalén. Es verdad, hemos de suponer, en algún caso es así, que eso se toleraba a medias, tampoco se aprobaba al 100% por los apóstoles que estaban allí, pero lo que no sabemos es que tomaran algún día a un grupo de jóvenes que cogieran un garrote y se liaran al garrotazo contra todos los que estaban en aquella iglesia haciendo estas cosas. Eso nunca lo hicieron. Así que, fijaos, cuando Jerusalén es destruido, que es un juicio contra el judaísmo, contra el templo, no nos olvidemos de un dato. La iglesia cristiana en Jerusalén fue sacada y limpiada de alguna manera, porque ya dejó de existir esa iglesia cristiana en Jerusalén tan mezclada. O sea que cuando el juicio del Señor viene contra Jerusalén en el año 70 y destruyen y arrasan Jerusalén de una manera terrible, que eso es un juicio, como sabemos por las Escrituras, contra el mundo judío, contra el templo, contra los fariseos, contra los jueces judíos. Hay un dato que no debemos olvidar. Ahí se dice que la Iglesia y los cristianos, salieron, no sufrieron eso de una manera específica. Me supongo que alguno se quedaría por allí, un poco despistado. Pero el hecho es que la Iglesia salió y ya nunca más fue una Iglesia como la que antes estaba mezclada.
porque ya tampoco tenía dónde mezclarse. Ya no existía el templo, no existían los ritos, no existía nada, pues es decir, que el Señor también limpió a la iglesia de Jerusalén de esa manera por el juicio contra los judíos. Pero es lo cierto que de Jerusalén, oye, durante un montón de tiempo, antes que eso pasara, antes del año 70, de esa destrucción, pues allí salían gente, salían maestros, y a ver cómo tú nos recibías en tu iglesia, compuesta de gentiles que se habían convertido hacía 3 años, que de las escrituras sabían poquillo, tampoco eran expertos en las escrituras, tenían las escrituras en griego, porque se había traducido providencialmente mucho tiempo antes, pero tampoco eran ellos grandes expertos. Y ahora resulta que te viene un maestro de Jerusalén, donde está el lugar donde el Señor allí enseñó y están allí los apóstoles, y allí ha venido el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y ahora te viene un maestro desde Jerusalén. Pues tú, que eres uno de los últimos que ha llegado, pues tú dices, oye, cuéntame, porque tú tendrás una autoridad excepcional. Has sido incluso posiblemente testigo de los hechos que han ocurrido allí. Tú has estado cuando el Señor se dice que entra en Jerusalén y hace esto y aquello. Nosotros podemos tener una idea, pero allí hubo muchos que vieron aquello realmente y que luego se convirtieron y luego están allí. Oye, ¿y tú vienes de esa iglesia fenómeno? Pues cuéntanos. Y eso es lo que estaba pasando en algunos lugares, porque luego contaban cosas que no eran verdad, que no eran conforme al Evangelio. Y es lo que había pasado en las iglesias de Galacia. Estas iglesias que al principio, bueno, se convierten por el poder de Dios y están allí los cristianos fieles, y ahora les llegan enseñadores que no vienen, ya digo, de iglesias raras, no vienen de sectas, no vienen para decir, oye, vosotros vivid como queráis, que aquí no pasa nada. Vosotros que sois ya creyentes, todo tipo de conducta que os apetezca, hacedla, porque esto ya es una salvación por gracia. No le decían eso. Es decir, que no eran tampoco maestros de inmoralidades en el sentido ético, cívico, material, sino que les enseñaban una falsa doctrina. Y esto es gravísimo. Y entonces esta gente, pues claro, allí estaban sacando un provecho. Por cierto que Pablo dice, y eso ha sido siempre así, lo que aquí dice Pablo es una medida para todas las generaciones hasta el día de hoy. Dice, estos trabajan bien con vosotros, porque hay que reconocerles que tienen trabajo y esfuerzo. Oye, han venido de Jerusalén, algunos de ellos incluso, ¿por qué no vamos a decirlo? Ha venido con dificultades, vive con dificultades. Es decir, que el venir aquí no les reporta materialmente unos beneficios. Algunos sí. Vamos a pensar también en que otros no. O sea, que estaban haciendo un trabajo que hoy se llamaría ejemplar incluso. Y era un trabajo, además, muy bien llevado a cabo, con muy buena técnica, porque allí había muchos que se estaban convirtiendo a esa idea. Gente que había escuchado la verdad y que, sin embargo, con la manera como le estaban explicando ese falso evangelio, se lo estaban creyendo. Y eso es lo que Pablo dice de ellos, ¿no? Pero dice, estos trabajan bien, tienen celo por vosotros. Y añade, pero esto es para que luego vosotros trabajéis para ellos y tengáis celo por ellos. Y eso es lo típico, ¿eh? El cristianismo, pues sí, ha ido en mucho, un cristianismo apóstata, ha ido a sitios para hacer cristianos y que luego esos cristianos reviertan en un producto para los que han ido, que hay que tener la cara dura y poca vergüenza, pero eso ha sido el motivo de muchas misiones. Tú vas allí a aquella zona, evangelizas aquella zona, la conviertes y ya tenemos allí unos pagadores de impuestos y tenemos allí una influencia y tenemos allí controlada aquella sociedad, y para controlarla, si a lo que hay que ir es a la élite, a los jefes,
Pues para eso los jesuitas eran especiales, ¿eh? Pues a los jefes vamos, a aquellos que eran los portadores del poder. Y eso ha sido así en el cristianismo. Pablo dice, estos trabajan, porque ciertamente esos misioneros trabajaban y muchos morían, para que luego los otros trabajen para ellos y tengan celo por ellos. Y esto es lo que estaba ocurriendo allí en aquellas iglesias de la zona de Galacia. Y Pablo les ha dicho esto que hemos repetido y que parece tan chocante. Vamos a ver, vosotros los que queréis estar bajo la ley. Y hemos de recordar que esta frase seguramente a Pablo no se la admitirían. Nosotros podemos decir, oye, que si tú me estás explicando este evangelio de esa manera, tú no te das cuenta, pero en el fondo tú me estás diciendo que el evangelio y la salvación es por obras. Y te dirían, no, por la fe. Yo no estoy diciendo que sea por obras, al contrario. Lee, mira, yo he escrito este libro, la salvación por la fe, por la gracia, solo por la gracia, solo por la fe. Uy, no me digas, sí te digo, porque Pablo a esta gente se lo dice. Vosotros realmente, el evangelio que le estáis enseñando aquí a estas iglesias es un evangelio que depende del ser humano. Y eso significa estar bajo la ley. No, pero yo no quiero estar bajo la ley. Tú no querrás estar bajo la ley, pero eso es estar bajo la ley. Porque tú a la ley no la puedes poner en el plato porque transforma el plato entero. Tú no puedes decirme, no, yo la ley la pongo ahí en el plato, pero no me como nada más que una parte que no tiene que ver con la ley. No, como la pongas, todo el plato se ve impregnado de la ley. Y tragas ley, y te nutres de ley. Y eres calificado por ella. Tú no la puedes poner en el Evangelio. Tú no puedes poner en la salvación la ley. Como la pongas, eliminas el Evangelio y te quedas solo con la ley. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Y eso es lo que también tenemos que decir hoy cuando queda ese lenguaje tan difícil de aceptar de que con un modelo de Evangelio en el que se quiere hacer énfasis incluso o gloriarse de que se está enseñando la gracia de Dios o la sola fe, en el fondo, cuando se hace un análisis del asunto, tú dices, uy, pero si esto es pura ley, vaya. No hace falta ni ponerle un microscopio. Esto se ve a simple vista, a vuela pluma, esto es pura ley. Vale, que no sea la ley toda, que no sean todos los rituales, porque algunos son poco raros, que no sean todas las normas, porque algunas no venden muy bien, pero las otras que están bonitas, esas están ahí. Pues ya Santiago te dice, tampoco puedes quedarte con las bonitas. Es que la ley es una cadena completa. Tú no puedes decir, me quedo con esto o con aquello. Te tienes que quedar con todo. Y así ocurre. Y te condenas por todo, además. Y Pablo esto lo está diciendo una vez y otra vez y otra vez. Pero la reflexión final es, nosotros, dice él, los cristianos que el Señor ha salvado por su gracia, pertenecemos a la Jerusalén celestial y somos hijos de la promesa. Hijos de la promesa. Vaya, que aquí no hay donde arreglar esto para que suene de otra manera. El Señor nos ha salvado y somos hijos de la promesa. Y como tú me quieras traer ahora algo del Sinaí, de las leyes, de las normas, de los códigos fabricados por seres humanos, eres de Agar, de la esclava. Porque aquí no podemos mezclar los pactos. Hay un pacto carnal, de la fuerza carnal, de la opinión, del proyecto carnal, que ese es Agar, y el monte Sinaí, que ya he dicho tantas veces que esto parece que, y en algún sitio no correspondería, porque se puede hablar también del Sinaí de otra manera, porque allí se le da la ley al pueblo que ha salido de Egipto, no al pueblo esclavo que no estaba con él y que ya había seguido su propia ruta. Pero Pablo enfatiza tal la situación y de tal manera que dice, vosotros lo que estáis haciendo es colocaros en la línea de la carne, en la línea, por lo tanto, de Agar, no de la promesa de Isaac. Por mucho que digáis que sois hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, no, sois hijos de Agar.
de esta manera, en el sentido espiritual, en el sentido de forma de presentaros. Y eso no tiene futuro. Eso da hijos para esclavitud. Y sin embargo, nosotros, pues somos libres. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos libres. No se trata de que nosotros somos mejores y nos hemos liberado por nuestra buena apreciación, por nuestro buen raciocinio. No, nosotros hemos sido hechos libres por el poder de Dios. Y así, de esta manera, hermanos, nosotros, dice él, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. A la esclava échala porque no heredará con la libre. Y eso es lo que hay ahora, esa separación está. También ocurre que es una separación que no se ha producido olvido, porque como antes pasó, la descendencia de la carne, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y así también ahora. Por lo tanto, fijaos, el apóstol está diciendo, lo que está ocurriendo con vosotros, el que vengan estos maestros para enseñaros esta enseñanza, eso es persecución. Evidentemente, ninguno ha pensado que ese maestro que viene de Jerusalén, con sus buenas palabras, con su sacrificio, para enseñaros ese evangelio que él trae, pues venga a perseguiros, porque vosotros que habéis recibido persecuciones, pues sabéis que esa persecución, acordaos como cuando os reunisteis allí en la ciudad y salió una turba y os apedreó, hombre, esa persecución la notáis más. Sois calificados en la ciudad como una gente despreciable y os persiguen, os apedrean o incluso os obligan a salir de la ciudad. Incluso alguno puede hasta mataros. Ese tipo de persecución parece que se ve más. Pero lo que Pablo está diciendo es, estos que vienen con ese evangelio tan amigable y tan modoso, etcétera, y que vienen además con verdadero sacrificio y que vienen pagando ellos de su bolsillo el viaje, que vienen, vaya, que parece que son héroes de la fe. Estos están dentro de esa línea de aquellos que os persiguen, como ha sido siempre, y seguirá siendo siempre. Por lo tanto, hoy eso no se ha quitado. La línea de la carne perseguirá a la línea del Espíritu. El Sinaí, Agar, perseguirá a la Jerusalén celestial, la terrena a la celestial, y esto es algo evidente. Lo que pasa es que como la terrena incluso fue ya aniquilada en el sentido físico en el año 70, dice, pues también esto no es una cosa que se tenga dudas de cómo termina, porque el triunfo es de la Jerusalén de arriba, ese es el triunfo. El triunfo no es de la descendencia de la carne y la que funciona por la carne, el triunfo es del Espíritu. Y en eso estamos y por eso hacemos estas consideraciones. El triunfo es del Espíritu. Resulta que, por mucho que hayan sido perseguidos los cristianos a lo largo del tiempo, por mucho que hayan sido confundidos sus motivaciones o sus motivaciones, que haya falsificaciones sobre sus ideas, sobre sus nombres, etcétera, que hayan mezclado como cristianos fieles a gente que han sido verdaderos falsos profetas, en medio de todo eso el Señor conserva a su pueblo y lo conserva en triunfo. Y así hasta el día de hoy y así con nosotros. Con nosotros. Ese es el dato. El poder del Espíritu es el que nos ha mantenido y nos mantiene. Y esta es la reflexión que hacemos. Vamos a ver. Vayámonos a esta zona de Galacia y Pablo está allí escribiendo. Y traigamos a nuestro presente esta reflexión de lo que allí ocurre. Porque resulta que el Espíritu que está en Pablo, enfadado contra los falsos profetas, la persona como Pablo, que está enfadada contra esos falsos profetas porque están produciendo un gran mal al pueblo de Dios, ese mismo espíritu es el que está en el pueblo de Dios que está siendo engañado. Porque vamos a ver, Pablo ya lo admite. Cuidado que por este camino
estáis fuera. Pero Pablo asume que la mayoría, por lo menos, de los que reciben esta carta no están fuera. Él les avisa, pero fijaos la situación. Hay un mismo espíritu que gobierna y que conserva al pueblo de Dios. Pero ese espíritu, en los que han recibido a los falsos maestros, está operando de una manera. Sabemos que lo conservará a cada creyente hasta el final, pero está operando, y esto no se puede olvidar. Es decir, si nosotros decimos, oye, que el Evangelio, fíjate, nosotros somos de la libre, de la Jerusalén celestial, pero eso casi estéticamente nos parecería que en este conflicto lo tiene Pablo. Pero Pablo mismo está diciendo nosotros, de manera que no somos hijos de la esclava sino de la libre. Él se está poniendo en comunión con los propios gálatas, a los cuales le está metiendo la bronca. Y este es un modelo de reflexión, porque los otros, de los que Pablo dice, pero ¿quién os ha drogado? Porque no es normal lo que estáis haciendo. Esos tenían el Espíritu de Dios, tenían el Espíritu Santo, eran el pueblo de Dios, tenían el mismo espíritu que Pablo y sin embargo estaban siendo engañados. Acordémonos de Pedro y de Bernabé, que ahí podíamos contemplarlo de una manera un poco más arropada, idénticos al espíritu de Pablo, y no solamente al espíritu, sino al ministerio de Pablo, de anunciar el Evangelio. Mira, a mí me fue dado anunciar el Evangelio entre los gentiles, a Pedro le fue dado anunciar el Evangelio entre la circuncisión, pero es el mismo Evangelio. Es decir, ahí hay incluso una misma vocación, y Bernabé, el buenazo de Bernabé, pues allí igual. Y sin embargo Pablo dice, oye, que esta gente, los dos, por aquello que hacían tan simple de no comer con los gentiles cuando vinieron gente de Jerusalén, que eran judíos y que miraban estas cosas como muy importantes, y antes ellos, porque realmente no tiene importancia, comían con los gentiles, pero oye, que cuando vinieron los otros y empezaron a mirar a ver quién comía con quién, se fueron apartando y ya no comían con los gentiles, con los cristianos gentiles. Entonces el concepto de comunión, ¿dónde estaba quedando fundamentado? No en Cristo, sino en la conducta. Los que se conducen de una manera. Y eso Pablo dice, esto es un peligro, esto es una hipocresía contra el Evangelio que de ninguna manera pude tolerar. Así que los reprendí cara a cara en público. Y todos nosotros sacamos la conclusión. Y como Pedro y Bernabé tenían el Espíritu de Cristo, pues no se pelearon a puñetazos con Pablo, ni le dijeron, pero tú que te has creído, Pablo, que viniste el último y te vas a poner ahora aquí a enseñarnos a los demás, sino que por el proceso normal sabemos que aquello terminaría quizá un poco enfadado el primer momento cuando le meten la bronca públicamente, pero reconociendo lo que ocurría. Y ahí puede haber, digamos, una visión estética de la situación, pero que no deja de ser chocante. Porque el mismo espíritu que guía a Pablo y por el cual Pablo vive y por el cual puede decir no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ese mismo Espíritu, esa misma fuerza, esa misma unción la tiene Pedro y la tiene Bernabé. Y sin embargo, Pedro y Bernabé en ese momento han fallado. Y con algo que parecía sin importancia, cuando se analiza bien, era la negación del propio Evangelio, nada más y nada menos. Bueno, pues ahora nos trasladamos no ya a dos personas como Bernabé y Pedro, sino a todas las iglesias. Y resulta que en estas iglesias, pues hay mucha gente, claro, de todo tipo, algunos judíos, otros no,
Pero lo que Pablo dice que se está produciendo allí, ese tremendo engaño, se está produciendo en personas que Pablo reconoce como hermanos. Vamos a ver, lo mismo dentro de 5 años. Si la conducta hubiera seguido, que no sabemos qué pasaría, Pablo hubiera dicho, bueno, yo escribí, hermanos, que no somos hijos de la esclava, que no somos, pero acordaos de los 120 que erais allí, yo puedo decir que no somos de 20 y tantos, porque los demás, por vuestra conducta, me demostráis que sois hijos de la otra, de la esclava. Así que tonterías ni una. Pero ahora también puedo decir que 20 y tantos, más o menos, oye, eso, por la manera de responder a mi carta, por la manera de actuar, pues yo sigo diciendo que somos, yo y ellos, pues hijos de la promesa, de la de arriba, y estamos salvos y estamos conservados por el Señor. Pero pensemos esto. Oye, ¿qué ha pasado para que creyentes como nosotros, que tenemos el Espíritu del Señor, que tenemos la unción, que tenemos la Escritura, que tenemos todo lo que un creyente puede tener y que ha recibido? Esto no es tampoco peculiaridad de los Gálatas, ¿eh? Pablo lo dice también a los Corintios, por ejemplo. Oye, estáis llenos de todo, tenéis todo lo necesario. Y fijaos lo que estáis haciendo. Hombre, esto no es adecuado, esto no corresponde a hijos de Dios. Pues en los Gálatas tenemos eso. Y como dijimos al principio, haciendo uso de una reflexión de Calvino, y ahora la recuerdo de nuevo porque siempre es conveniente. Calvino, cuando inicia sus sermones sobre el Gálatas, no el comentario, que es muy breve, sino los sermones que él tiene editados sobre Gálatas, lo primero que dice es, leyendo esto, aquí no hay quien pueda sostenerse. Y tenemos que decir, Señor, líbrame y guárdame. ¿Por qué? Pues por esto mismo que estamos comentando. Porque saldría la siguiente conclusión. Oye, a nosotros, a esta iglesia, cuidado ahí, no a cualquier otra, a esta iglesia, que ya conoce todas las cosas que ahora conocemos. Porque podría ocurrir que hace 30 años, 20 años, que había ciertas doctrinas que no las teníamos tan claras como ahora. Pero ahora que esto lo tenemos tan claro, que ya sabemos, y si no el pastor nos lo recuerda, que como esto es de gracia, también nuestros propios hijos, nuestros chiquillos, también se salvarán y tendrán en la gracia del Señor y en su voluntad toda la riqueza espiritual que tiene cualquier otro, y que si estamos en la ciudad celestial ya estamos. Eso que ya lo hemos aprendido, evidentemente nosotros estamos inmunizados. Pues Calvino dice, leyendo la carta a los Gálatas, lo que queda es, Señor, gracias por sostenerme, sosténme con tu fuerza, y aquí no hay fuerza humana que pueda sostener esto. Porque evidentemente nosotros podremos decir, como Pablo, y ponernos a su lado, y es legítimo. De hecho, lo estamos haciendo, hombre, porque estamos comentando su carta. Y al comentarlo, ¿qué pasa? Pues que el que lo está haciendo se tiene que colocar con el que hace la carta, claro. Pero eso es una realidad mediana solamente. Nosotros como cristianos, ¿dónde estamos? ¿Con Pablo? Sí. ¿Y con los hermanos de Galacia? Con aquellos que también son hijos de la libre. O sea que estamos con Pablo y estamos con los que Pablo tiene enfrente, a los cuales le está metiendo la bronca. Porque esa es la iglesia. Y ahí nosotros, ¿qué ocurre? Que estamos recibiendo la bronca de Pablo. Y uno puede decir, oye, pero no me riñas tanto porque yo en realidad ya esto lo tengo claro. Sí, pero no tendremos otra cosa. Que lo mismo no nos vamos a otra carta y allí pues la bronca nos vendría a nosotros ahora. Por esta parte no, por la otra sí. Es decir, tenemos
el Espíritu y la comunión del Espíritu con Pablo y los Gálatas, que estaban siendo engañados. Bien que no habían sido desviados totalmente, se estaban desviando y Pablo les escribe para que no caigan en ese desvío. ¿Y esto de dónde procede? Pues del Espíritu del Señor que nos ha conservado hasta el día de hoy. El Espíritu del Señor que, como a cualquier creyente de las iglesias de Galacia, no significa que por tenerlo ya tú no puedas cometer el error de escuchar una falsa doctrina o de imaginar que hay una cosa falsa que es verdad, porque allí estaba ocurriendo. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, miserable de mí, porque en nuestro cuerpo de muerte, en esta condición, pues estas cosas funcionan. Pero con Pablo y los Gálatas, porque pensad en los Gálatas, que como cualquiera de nosotros al recibir esta carta estuviera pensando, oye, pues es verdad, fíjate, no había caído yo en esto. Tan torpe he sido, porque es que el que vino, o el grupo que vino, es que lo hicieron bien. Venían trabajando, no paraban. Oye, es que nos visitaban a diario. Y hay que ver el fervor que tenían. Y Cetanito, cómo oraba. Qué maravilla y qué dulzura. Y siempre nos preguntaba por la familia. Es que aquellos eran una gente tan extraordinaria. Y además, fíjate que yo recuerdo las conversaciones que teníamos, que era que nos condujéramos según la ley. Que no hiciéramos las costumbres de este tipo o de otros, sino como mandaba la ley. Oye, es que eran gente fenómena. Pero ahora con los que nos ha escrito Pablo podemos decir, qué torpe éramos, ¿quién nos habría drogado para no darnos cuenta de que aquello era una persecución? Pues bien, nosotros nos ponemos también como ellos, no solo como Pablo. Y ese es nuestro deber, porque nosotros no tenemos un espíritu mejor, ni diferente. ¿Qué queda de todo eso? Que el Señor nos ha protegido y nos seguirá protegiendo. Como protegió a los Gálatas. Y alguno puede decirme, hombre, pues vaya protección. Porque para protegerlo de verdad hubiera tenido que hacer que los que venían de Jerusalén, una turba de bandoleros lo asaltaran y que no vinieran a las iglesias. O que les diera un dolor de cabeza y se quedaran por el camino. O que se murieran. Esa sería la manera de proteger a los Gálatas, que no vinieran los falsos maestros. Pero sabemos que eso no es así. Los falsos maestros vendrán, siempre habrá. El creyente podrá estar, y esa es nuestra situación, tropezando y aceptando doctrinas erróneas, en algún caso concreto, sobre unas cosas que son relativas, en este caso sobre cosas muy fundamentales, pero el Señor protegió a los suyos. ¿Cómo? Pues como Él hace por su propia palabra. Por su propia palabra. Oye, ¿no tenía la palabra del Señor esta iglesia en Galacia? Sí. Y con esa palabra del Señor, la palabra escrita, se estaba desviando porque otros se engañaban. ¿Y qué ha hecho el Señor? Que ha puesto a Pablo para que con su palabra explique su palabra frente a los que explican la palabra de Dios falsificándola. Y en consecuencia podemos decir, menos mal, porque si esto no lo hiciera Dios, estaríamos perdidos. Pero como Él lo ha hecho y nos traslada a lo que es el fundamento de todo, porque Él quiso y ha establecido lo siguiente, no heredará el camino de la carne con el camino del Espíritu. Y vosotros sois del Espíritu. Y por eso siempre digo, nos alegramos y gozamos diciendo, y nosotros somos de la libre. Y nosotros somos igual que los Gálatas, igual que los de Éfeso, igual que los de Corinto, los creyentes que allí hubiera son igual que nosotros. Y ellos dirían lo mismo, nosotros somos igual que los de Sevilla. Por lo tanto, ¿quién soporta esto? ¿Quién hace que esto sea posible que sobreviva?
y que permanezca hasta el fin. Solo el poder de Dios. Y el poder de Dios con su palabra, reconociendo que teniendo nosotros esa palabra, alguien puede falsificarla y nosotros creer la falsificación. Y que eso será normal, y que eso será así. Pero siempre habrá también Pablo, siempre habrá también Pedro escribiéndole a los expatriados, enseñándoles la verdad, diciéndoles que la herencia es de ellos. Siempre habrá Santiago, siempre habrá Juan, siempre habrá el predicador enviado para enseñar la verdad frente a las falsificaciones. Y toda esa es la tarea que ha habido en el pasado y que seguirá habiendo para el futuro. Y en medio de eso, qué torpe será el corazón que pretenda tener esperanza en las fuerzas humanas, porque aún en la mejor condición de la fuerza humana siempre será endeble y no tendrá fuerza para soportarse hasta el final. Pero en el poder de Dios sí, el poder de Dios nos mantendrá hasta el final. Y termino diciendo, oye, hemos leído en la carta a los hebreos algo fundamental. Hay gente que habla y que anuncia, refiriéndose a esto de la ley y refiriéndose a aquel Sinaí terrible al que se habían acercado aquella gente, pero nosotros, como parte de aquel pueblo en un sentido espiritual, nos hemos acercado a la Jerusalén de arriba. Y el autor dice, cuidado porque si no escaparon, es decir, si aquellos que incluso en el plano humano, al desechar esa palabra que hablaba en la tierra, eso tuvo consecuencias, cuidado no pensemos que ahora no tenga consecuencias esta palabra que se dice desde el cielo. Y nosotros terminamos diciendo, y es que esta palabra dicha así, esta explicación, está hecha por nosotros, con todas nuestras carencias, pero es la voz del cielo. Es la voz de la Jerusalén celestial. Es la compañía de los creyentes. Es la palabra celestial. Y esto es el Evangelio que si alguien no lo quiere, se le puede decir como el autor de la carta a los hebreos, no pienses que esto sea irrelevante, porque esto es voz del cielo, el que habla desde el cielo. Y esta es la alegría que tenemos los creyentes, porque este Evangelio, aunque nos llegue por medios humanos, nos ha sido dado desde el cielo y es palabra celestial. Amén.